En esta clase lo que vamos a ver a continuación son las constricciones y el principio de Alembert y ecuaciones de Lagrange. Es decir, vamos a ver qué significan las constricciones y vamos a obtener explícitamente las ecuaciones de Euler-Lagrange a partir de un principio de Alembert. A continuación son las constricciones o ligaduras. Básicamente hasta ahora solamente hemos visto que las leyes de Newton son fuerza es igual a las fuerzas externas más las fuerzas internas. Pero desafortunadamente no todos los problemas se resuelven así. Hay que tener en cuenta restricciones extras sobre el problema. Por ejemplo, fricción, ya sea fricción entre superficies o fricción con el aire, o restricciones donde, por ejemplo, como el cuerpo rígido, donde las distancias son fijas. Entonces, ese tipo de restricciones básicamente lo que hacen es imponer al problema ese tipo de restricciones y hay que solucionarlo de una forma diferente. Entonces, en mecánica se le nombran constricciones o ligaduras. Las constricciones básicamente son condiciones donde se limita el movimiento del sistema. Eh, por ejemplo, en un cuerpo rígido, la distancia entre los pares de partículas permanece constante en el tiempo. En un gas, por ejemplo, también el gas está constreñido, es decir, está adentro de un recipiente de las paredes que los contiene y el gas no se puede expandir más allá. Entonces, esa es una restricción del problema. Hay diferentes tipos de constricciones que básicamente son, por ejemplo, las constricciones holonómicas. Estas en esencia son restricciones donde nosotros los podemos expresar como una forma de una ecuación igualada a cero, ya sea en términos de posición y también probablemente tiempo. Por ejemplo, un cuerpo rígido. Sabemos que la distancia entre dos pares de partículas siempre permanece constante, entonces esta constante la podemos pasar del otro lado y nos queda una ecuación de este estilo que en esencia es esta de acá, es decir, una función que está igualada a cero. ¿Sí? Estas son las constricciones holonómicas. Hay otras constricciones que se le nombran no holonómicas, que básicamente son constricciones que no se pueden expresar en forma de una ecuación. Estas son expresadas en términos de una inecuación. Por ejemplo, si tenemos un medio círculo y una pelotita en la parte superior, cuando la pelotita se empieza a deslizar, va a llegar a un punto donde se va a separar y va a caer a una cierta distancia de la posición del círculo. Entonces, en este caso no lo podemos poner en una ecuación igualada a cero. Lo que va a pasar es que en algún momento esta distancia va a ser más grande que el radio del círculo. Entonces, por lo tanto, habría que ponerlo en forma de una inecuación de r cuadrada menos a cuadrada siendo el radio del círculo. Entonces, tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Sí? O, por ejemplo, un gas dentro de un contenedor. Hay otras constricciones que se llaman reónomas, que básicamente son constricciones que dependen explícitamente del tiempo. Por ejemplo, estar dentro de un salón de clases mientras dura la clase. Por ejemplo, en principio ustedes están obligados a estar un tiempo determinado en lo que dura el video. Entonces ustedes están obligados a estar ahí durante un determinado tiempo, pero eso no significa que no se puedan parar, que puedan dar la vuelta, que puedan estar ahí rondando, o sea, están obligados a estar un determinado tiempo y solamente es una constricción que va sobre el tiempo. Hay otras constricciones que se le nombran esclerónomas, que básicamente son constricciones que no dependen explícitamente del tiempo. Por ejemplo, las bolitas de un ábaco. Ustedes saben que un ábaco puede mover las bolitas, pero las bolitas van a estar ahí indefinidamente, un tiempo indeterminado, mucho, muy grande. ¿Sí? Entonces, eh, algo que quiero que les quede claro es que las constricciones no solamente pueden ser de este estilo que decíamos, holonómicas en forma de una función o no holonómicas en forma de una inecuación, reónomas que dependen explícitamente del tiempo o esclerónomas que no dependen explícitamente del tiempo. Podemos tener combinaciones de constricciones. Eh, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, una canica sobre una superficie. Entonces la canica está obligada a moverse sobre una superficie dos dimensional durante un tiempo indefinido. Pero una vez que ustedes monten, por ejemplo, un determinado tiempo, digamos, ustedes están obligados a estar dentro de un salón de clases. Entonces están obligados a estar dentro de un salón de clases en lo que dura la clase.
pero eso no significa que no se puedan parar a tirar algo al bote de la basura o parar el pizarrón o algo así. Entonces también están constreñidos en estar 2 horas dentro del salón de clases y aparte están constreñidos a estar dentro de un cierto volumen, ¿sí? Entonces ahí estamos metiendo tiempo y estamos metiendo espacio. Entonces pueden haber muchísimos tipos de combinaciones de constricciones. En general, las constricciones introducen una dificultad en la solución del problema. Ahora las coordenadas ya no son solamente independientes, pues ahora están relacionadas mediante ecuaciones de constricciones. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento ahora están acopladas, es decir, están relacionadas entre sí, ya no son coordenadas independientes como antes. Hay algo que se nombra los grados de libertad. Los grados de libertad básicamente es el número de coordenadas independientes con las cuales nosotros podemos describir un sistema. Si un sistema tiene n partículas y no existen constricciones, entonces el número de grado de libertad es 3n, es decir, cada partícula tiene 3 grados de libertad y como tenemos n partículas, pues simplemente es 3 por n. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si existen constricciones? O sea, si existen restricciones al problema. Entonces, bueno, lo que van a existir es que podrían existir k constricciones, entonces el número de grados de libertad básicamente va a ser igual a 3n menos k, es decir, 3 dimensiones por el número de partículas menos las constricciones. Este 3 no necesariamente es 3, por ejemplo, si ustedes tienen una pelotita que está sobre la superficie de su escritorio, entonces ahí tenemos 2 dimensiones. Entonces sería 2 por 1 menos las constricciones a las cuales esté restringido el problema. Un ejemplo sencillo es por el péndulo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un péndulo, entonces nosotros sabemos que el péndulo básicamente va a oscilar en un plano. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las constricciones? Normalmente una constricción que siempre tiene el péndulo o una restricción es que esta longitud de aquí, del cable o del hilo, o de la cuerda básicamente es constante, es decir, la cuerda no se estira y normalmente la cuerda nunca tiene masa. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos son 2 dimensiones, porque si lo ven es un plano XY, entonces son 2 dimensiones menos una constricción, es una partícula, entonces básicamente lo que vamos a tener es un grado de libertad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el grado de libertad? El grado de libertad básicamente lo que nos está diciendo es con cuántas ecuaciones yo puedo resolver el sistema. Si yo digo que este sistema lo quiero resolver en un plano XY, voy a tener 2 coordenadas, pero en realidad solamente existe un grado de libertad. Eso lo significa es que yo debería de pensar cuáles son las coordenadas apropiadas para poder describir el sistema. En este caso, bueno, pues sería simplemente a través de coordenadas polares y el grado de libertad pues sería la coordenada asociada θ. Si ahora ponemos un péndulo doble, entonces el péndulo doble, esta distancia es constante, este ángulo varía, la masa es constante, este otro distancia es constante y su otra masa es constante y este otro ángulo también varía. Entonces, si se fijan, tengo un ángulo que varía y tengo 2 ángulos que varían, ¿sí? Y las constricciones, pues son lo que decíamos, las longitudes. Entonces, ahora los grados de libertad básicamente son 2 masas que están en 2 dimensiones y que tienen 2 grados de libertad, perdón, 2 constricciones. Entonces, por lo tanto, tenemos 2 grados de libertad. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿cuáles coordenadas son las apropiadas? Es decir, ¿cuáles coordenadas generalizadas yo necesito utilizar para poder resolver el sistema? Pues son las coordenadas polares y en este caso sería un θ1 y un θ2, ¿sí? Que les quede claro, las coordenadas generalizadas no son unas coordenadas especiales, simplemente son las coordenadas apropiadas para resolver el sistema. Nuevamente, si pensamos en el péndulo, yo podría resolver un péndulo en XY, pero ahí tendría 2 coordenadas. Sin embargo, estoy viendo que solamente tiene un grado de libertad. Entonces la pregunta es, ¿qué coordenadas específicas necesito utilizar para poder resolver el sistema? Pues son las coordenadas polares. Esas serían las coordenadas generalizadas, ¿sí? Por ejemplo, una partícula en la superficie de una esfera.
Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Tenemos esta distancia que es constante, que es el radio de la esfera, y la partícula puede moverse sobre la superficie de la esfera, ya sea así o así, es decir, en un ángulo teta o en un ángulo phi. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener es que va a tener dos coordenadas generalizadas. 2 grados de libertad. ¿Cuáles son las coordenadas generalizadas? Es decir, ¿cuáles son las coordenadas apropiadas para escribir una partícula en una esfera? Pues son las coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, que les quede claro. Las constricciones básicamente lo que hacen es imponer restricciones, es decir, la partícula o lo que estamos, el objeto bajo estudio, no se va a mover como él quiera. Está restringido a moverse dentro de un volumen, sobre una superficie o en un determinado tiempo. Pueden haber combinaciones de estas. Esas son las constricciones. Los grados de libertad básicamente son las dimensiones en las cuales se puede mover. Como todo lo estamos resolviendo tridimensional, entonces por lo tanto se puede mover en X, en Y o en Z o en R, en θ, en phi o en cualquier otro tipo de coordenadas. Y las coordenadas generalizadas son las coordenadas apropiadas para resolver el sistema, ya sean cartesianas, polares, cilíndricas, esféricas, cónicas o algún otro tipo de coordenadas específicas donde nosotros podemos resolver el sistema. Lo que vamos a ver a continuación es el principio de Alembert y las ecuaciones de Lagrange. Imaginemos que tenemos una partícula que se está moviendo en una trayectoria arbitraria que va de un punto inicial a un punto final, es decir, un R1 a un R2. Entonces, obviamente la partícula tiene una masa y está sometida en un pequeño desplazamiento ds. Consideramos también que la partícula está sometida a una fuerza. Esta fuerza podría ser una fuerza gravitacional, podría ser una fuerza eléctrica, podría ser una fuerza magnética. Y si ahora consideramos que la partícula no es un punto material, sino, por ejemplo, imagínense que su botella de agua la avientan, entonces, por lo tanto, el agua está sometida a una constricción holonómica, es decir, no puede salir del volumen que lo contiene. Entonces nosotros podemos considerar ese desplazamiento y nosotros estamos interesados en ver el desplazamiento de esa botella de agua desde el punto inicial a un punto final B. Entonces, pero siempre estamos interesados en el punto inicial y en el punto final. Ahora vamos a considerar una pequeña variante. Vamos a considerar que nuevamente tenemos el sistema y entonces ahora que la partícula se está moviendo de un punto inicial a un punto final, que sigue siendo el mismo. Pero ahora lo que estamos interesados es en la trayectoria, es decir, sabemos que la partícula parte de A y llega a B, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué la partícula sigue esta trayectoria? ¿Por qué no puede seguir esta otra trayectoria? O alguna otra variante de esta trayectoria, o cualquier otra trayectoria que a ustedes se les ocurra. Entonces la pregunta es, bueno, ahora ya no estamos interesados en determinar la partícula que va de un punto A a un punto B, sino que ahora estamos interesados en determinar la trayectoria. Entonces sabemos que la trayectoria que va a seguir la partícula es la que minimiza la energía. Aquí recordemos que un principio fundamental de la naturaleza es la conservación de la energía. La naturaleza no va a gastar más energía de la necesaria. Siempre va a tratar de tener un mínimo de energía. Entonces, si nosotros tenemos n trayectorias en ir de un punto A a un punto B y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la trayectoria real que podría describir esa partícula? Entonces, la trayectoria debe ser tal que la energía sea un mínimo, ¿sí? Entonces, espero que eso les haya quedado claro. Entonces, vamos a suponer que tenemos ahora estas trayectorias y estamos interesados en determinar cuál es la trayectoria. Vamos a considerar que el sistema está en equilibrio, es decir, que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces, por lo tanto, si yo me pregunto del trabajo acerca de fuerza por desplazamiento, este simplemente va a ser igual a cero, dado que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Y esto es a lo que se le conoce el trabajo virtual. Si yo ahora hago la suma sobre todas las partículas, pues esto sigue siendo en esencia cero. Ahora, estas fuerzas que están aquí las vamos a descomponer entre fuerzas externas, por ejemplo lo que había dicho, gravitacional, eléctrica, magnética, más le voy a llamar las fuerzas de ligadura, donde las fuerzas de ligadura son lo que les decía. Imagínense que tengan
estén lanzando su botella de agua, entonces el agua está restringida a moverse dentro de la botella. Entonces ahí tenemos una restricción. O por ejemplo, imagínense que agarran una caja y adentro le meten como canicas. Entonces lanzan la caja con las canicas y están interesados en describir la trayectoria que siguieron las canicas, no la caja. Sin embargo, la canica está sometida a constricciones. En este caso es todo un volumen. Por lo tanto, la canica se va a estar desplazando en el espacio, pero por otro lado va a estar sometida a fuerzas de ligadura que la van a hacer moverse, pero solamente dentro de la caja. A eso es lo que me refiero. Entonces, bueno, si ahora nosotros lo que hacemos, en lugar de tener esta fuerza la vamos a sustituir acá. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos es lo único que hice fue abrir el paréntesis. Nos vamos a restringir a sistemas en los cuales las fuerzas de constricción sea cero. Es decir, nos vamos a restringir a sistemas donde este producto sea igual a cero. Entonces, por lo tanto, así tenemos una constricción para el equilibrio de un sistema, que el trabajo virtual de las fuerzas aplicadas debe de ser cero. Este se le conoce como el principio del trabajo virtual, lo cual implica que el trabajo es cero, no significa que la fuerza externa sea igual a cero. ¿Ok? Hay que tener esto muy presente. Ahora, básicamente de la relación que existe entre la fuerza y el momento lineal, nosotros sabemos que la fuerza es igual a P punto. Y esto lo podemos reescribir simplemente como F menos es igual a cero. Recuerden que tengo el subíndice I, que básicamente lo que significa es que estoy sumando desde la partícula 1 hasta la partícula enésima. Es decir, estoy haciendo la deducción para todas las partículas, no solamente para una en particular. Ok, entonces, ahora, de la ecuación 1, básicamente nosotros podemos despejar las fuerzas virtuales. Y de la relación de la fuerza y el momento, entonces esto también es equivalente a escribir. Entonces, por lo tanto, podemos reescribir, le voy a llamar a esta ecuación 2. Y esto es a lo que se le conoce como el principio de Alembert. Lo que vamos a hacer a continuación será obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange a través del principio de Alembert. Para esto básicamente vamos a trabajar los dos términos separados, es decir, por un lado vamos a tomar este término producto la distancia y analizarlo y posteriormente vamos a analizar el término de la derivada del momento por la distancia, como si fueran términos independientes. Posteriormente los restamos, los introducimos al principio de Alembert y finalmente lo que obtendremos serán las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora, para que el principio pueda proporcionar las ecuaciones de movimiento del sistema, debemos transformar a ese principio en una expresión que contenga los desplazamientos virtuales de las coordenadas generalizadas, es decir, las cuales son independientes entre sí para ligaduras holonómicas. Con lo cual podemos hacer separadamente igual a cero los coeficientes del dqi. Es decir, lo que necesito hacer es reescribir este ri, que son los desplazamientos reales, pero ahora lo que necesito meter es en términos de los desplazamientos virtuales. Recordemos que los desplazamientos virtuales dijimos que son todas estas trayectorias que están aquí metidas, la roja, la azul, la negra, la morada. O sea, todas esas trayectorias se le nombran virtuales. De todas esas, de si hay 100 o n trayectorias, de esas n trayectorias solamente una es realmente la correcta. Las demás trayectorias no son correctas, por eso es que se le nombran trayectorias virtuales. Lo que dije al inicio, ¿cuál sabemos que va a ser la trayectoria correcta? Aquella donde la energía sea un mínimo, porque la naturaleza siempre va a gastar el mínimo de energía. Entonces lo que necesito hacer es, primero, reescribir esta posición RI, pero ahora la voy a reescribir en términos de las coordenadas generalizadas, donde básicamente recordemos que las coordenadas generalizadas son las coordenadas ad hoc para describir el sistema, no son unas coordenadas especializadas. N minúscula lo que va a correr son sobre los grados de libertad, es decir, voy a tener tantas ecuaciones generalizadas como grados de libertad tenga. Como esta es la posición, entonces la correspondiente velocidad pues simplemente derivamos.
Esta ecuación 3 va a ser muy importante en su momento. Ahora, los desplazamientos visuales satisfacen lo siguiente. Solamente hay que tener en cuenta que los desplazamientos virtuales solamente son desplazamientos espaciales, ¿sí? No son en el tiempo. Ahora, del trabajo virtual en términos de las coordenadas generalizadas, sustituyendo el delta RI por lo que está acá arriba, y definimos donde básicamente ahora Q tiene unidades de trabajo, aunque Q explícitamente no lo tenga. Las Q no necesariamente tienen dimensiones de fuerza, pero el producto Q por delta Q sí debe tener las unidades de trabajo. Ahora, del principio de Alembert, básicamente ya llevamos analizada la fuerza por el desplazamiento, que es lo que tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es analizar la derivada del momento respecto por el desplazamiento. Para esto recordemos que el momento es la masa por la velocidad y estoy considerando que la masa es constante, por eso no lo estoy derivando. Y nuevamente sustituyendo el término delta de R por el término que está acá arriba, donde básicamente lo que hice fue que esta derivada respecto del tiempo lo consideramos que teníamos dos términos, es decir, el r punto parcial de r respecto parcial de q. Entonces lo consideramos como si tuviéramos la derivada de un producto a por b, ¿ok? Por eso es que aparece este término restando. Antes de continuar, analicemos este término. Básicamente esto lo podemos ver como una derivada segunda parcial. Nosotros sabemos que las parciales segundas conmutan, por lo tanto podemos reescribir este término como... Entonces, por lo tanto podemos reescribir todo este término que está aquí simplemente por este término que está acá. Ahora, de la velocidad que habíamos obtenido de la ecuación 3, esta expresión que está aquí, también vamos a analizarla más profundo. Al derivar la velocidad respecto de la velocidad generalizada, lo cual significa que la parcial de la velocidad respecto de la velocidad generalizada es equivalente a la parcial de la posición respecto de la posición generalizada. Entonces, por lo tanto, podemos reescribir este término que está aquí por este término que está acá. Entonces, por lo tanto, podemos decir que P punto... Ahora voy a incluir la masa dentro del término que está entre llaves. Y hay que tener en cuenta que aquí me falta un punto, que es este término es igual a la velocidad respecto de la velocidad generalizada. Y vamos a recordar también que R puntito es la velocidad. Ahora, vamos a analizar este término que está aquí, que ya lo habíamos analizado anteriormente, que básicamente es la derivada de la velocidad al cuadrado. Y lo mismo vamos a hacer, vamos a intercambiar la velocidad por la derivada de la velocidad y también vamos a intercambiar este término, solamente hay que tener en cuenta que este término tiene un punto. Básicamente es lo mismo considerando el punto. Recordemos que habíamos definido la energía cinética como un medio de MI B cuadrada.
Entonces, por lo tanto, ya tenemos la expresión de P.R. Regresando al principio de Alembert, tenemos lo siguiente. Al sustituir F y P, recordemos que F ya lo habíamos obtenido explícitamente en esta expresión. En este caso, la variación funciona como cuando ustedes tienen una integral. El integrando, si la integral es igual a cero, lo que debe de ser igual a cero es el integrando. Entonces, por lo tanto, donde a esto se le conoce como la primera forma de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza es conservativa? Es decir, ¿qué pasa si la fuerza es derivable de un potencial? Entonces recordemos que la fuerza generalizada Q la podemos reescribir como este resultado lo podemos obtener de la regla de la cadena, dado que esta parcial se puede ir por esta parcial. Si ahora sustituimos la expresión que acabamos de obtener en la fuerza generalizada Q, lo que tenemos es como el potencial no depende de la velocidad, solamente depende de la posición, entonces por lo tanto este término es cero. Entonces definimos el lagrangiano o la lagrangiana como, por lo tanto podemos escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange, las cuales fueron propuestas por Joseph Louis Lagrange y Leonard Euler en el año de 1788, básicamente 102 años después de que Newton hubiese presentado sus principios. Lo que hemos hecho hasta ahora básicamente es obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange a partir del principio de Alembert. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son ecuaciones diferenciales de segundo orden que dependen del tiempo. Por lo tanto, la ecuación diferencial a resolver es de segundo orden y va a quedar una ecuación del tipo y de t. Esta es una posición, si nosotros la derivamos obtenemos una velocidad y si la derivamos obtenemos una aceleración. Por lo tanto, a la ecuación diferencial, a la solución de la ecuación diferencial que se obtiene de las ecuaciones de Euler-Lagrange se le conoce como la ecuación de movimiento, porque básicamente el movimiento está determinado a través de esta ecuación diferencial. Es importante hacer énfasis que esta ecuación se esperaba que fuera de segundo orden debido a que las ecuaciones de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, lo veíamos implícitamente es una ecuación diferencial de segundo orden. Por eso se esperaba que el lagrangiano fuera de segundo orden. Ahora, L es una función que habíamos definido como el lagrangiano, que es T menos B, es decir, energía cinética menos energía potencial. Esto lo que significa es que es una función escalar. Por lo tanto, para cada grado de libertad tendremos una coordenada generalizada y para cada coordenada generalizada tendremos una ecuación diferencial de movimiento. Por ejemplo, si tenemos un sistema que tiene 3 grados de libertad, por lo tanto obtendremos 3 coordenadas generalizadas y por lo tanto obtendremos 3 ecuaciones diferenciales. Si las ecuaciones diferenciales son independientes, entonces lo que significa es que, por ejemplo, el movimiento en X, en Y o en Z no están determinados por el movimiento que ocurrió en otra variable. Sin embargo, si las ecuaciones diferenciales están acopladas, eso lo que significa es que el movimiento en X está determinado por el movimiento en Y también al revés. ¿Ok? Esto lo veremos en un ejemplo más a continuación. Y también es importante darse cuenta que el lagrangiano matemáticamente es una función que depende de la posición, de la velocidad y del tiempo. Y también para un sistema físico no existe una lección única de lagrangiano. Podemos tener diferentes lagrangianos que nos sigan representando físicamente el mismo ejemplo. Y esto es muy interesante porque
Diferentes lagrangianos nos dan diferentes puntos de vista físicamente. Sin embargo, las ecuaciones diferenciales que dictan el movimiento de la partícula o del sistema siguen siendo exactamente las mismas. A continuación vamos a hacer algunos ejemplos para que esto quede más claro. Ejemplo: una partícula se desplaza en el espacio. Inciso A, resolverlo en coordenadas cartesianas. Inciso B, en coordenadas polares. Este ejemplo lo voy a tratar de resolver con todo detalle para que les quede muy claro cómo funciona la formulación lagrangiana. Entonces, sabemos que las coordenadas generalizadas, en este caso Q, y para este caso, como la partícula se está desplazando en el espacio, entonces I va a ser el número de grados de libertad. Como es en el espacio tres-dimensional, I va a ser 1, 2 y 3. ¿Ok? Las coordenadas generalizadas, solo con cuestiones de enfatizar, lo voy a hacer en coordenadas cartesianas. Por lo tanto, voy a tener el Q1, que va a ser X, el Q2, que va a ser Y, y el Q3, que va a ser Z. Por lo tanto, las correspondientes velocidades, Q.1 va a ser X punto. Por lo tanto, el vector de posición R será X en Y, y la correspondiente velocidad, la energía cinética. Solamente con cuestiones de ilustrar voy a utilizar la primera formulación de las ecuaciones de Lagrange, es decir, donde aparece explícitamente la fuerza generalizada, que es el QI. Posteriormente, de las ecuaciones de Euler-Lagrange, en su primera forma, para I igual a X, ¿qué es lo que tendremos explícitamente? Recordemos que I es igual a X, entonces Q puntito sería Q1, que en este caso quedamos que era X, entonces lo sustituiremos por X punto. Y el Q1 es X, entonces será la parcial respecto de X. Y en lugar de poner Q1 pondremos Fx. Al desarrollar esta ecuación, entonces por lo tanto hay que derivar la energía cinética respecto de X punto, que básicamente aquí está la energía cinética. Y la parcial de la energía en la posición vale 0. Por lo tanto, esto me queda Fx. Pero recuerden que la derivada, la masa es constante, entonces por lo tanto me quedaría mx2 puntos igual a f en x. Pero ustedes saben que el x2 puntos es como si tuviera la aceleración, y como tengo en la dirección x, entonces esto me quedaría, y aquí está explícitamente la ecuación de Newton. Si hacemos lo mismo para la coordenada y y para la coordenada z, por lo tanto, básicamente lo que quiero demostrar con este ejemplo es que las ecuaciones de Newton implícitamente están adentro del lagrangiano, es decir, resolver un problema a través de la formulación de Lagrange es equivalente a resolver un problema a través de la formulación newtoniana. La ventaja que tiene la formulación lagrangiana es que es una función puramente escalar y es mucho más fácil ver el escalar que la parte vectorial. Si se fijan, yo nunca tuve que hacer descomposición de la fuerza en X ni en Y, y aquí están explícitamente. Obviamente falta hacer para Z, pero sería básicamente hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, esa es una gran ventaja. Otra gran ventaja que tiene la formulación lagrangiana es que en la formulación lagrangiana no aparecen las fuerzas ficticias. Por ejemplo, si ustedes están considerando un sistema que está rotando, hay que tener cuidado porque si el sistema está rotando dentro de un marco de referencia no inercial, entonces aparece la fuerza centrípeta y aparece la fuerza de Coriolis, que básicamente la fuerza centrípeta es una fuerza ficticia. En cambio, en la formulación lagrangiana, como está formulada, nunca van a aparecer esas fuerzas ficticias. Solamente aparecen en el caso que uno está considerando sistemas que están rotando y nosotros estamos adentro de ese sistema. Más adelante haremos un ejemplo para que vean cómo explícitamente aparecen estas fuerzas. ¿Okay? Pero la formulación de Lagrange, lo que quiero que les quede claro es que es equivalente a la formulación newtoniana. La ventaja es que se pueden resolver problemas mucho más complicados con Newton. ¿Por qué? Porque la formulación es escalar. Ahora,
si pagamos el precio de que al final tenemos una ecuación diferencial que hay que resolver. Pero bueno, alguna consecuencia tenemos que pagar. Ahora, el inciso B. Inciso B. Partícula en el plano en coordenadas polares. Retomando algunos puntos del inciso A, recordemos que el vector de posición, como ahora es en el partícula en el plano, simplemente será xy más yj. Y también habíamos obtenido que la energía cinética simplemente es un medio. Ahora, recordemos que para coordenadas polares, x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Entonces, por lo tanto, el x punto y el y punto básicamente son. Lo que hay que hacer aquí es una regla de producto porque tanto r depende de t como teta depende de t. Para obtener la energía cinética, entonces lo que vamos a hacer es elevarlos al cuadrado. Ahora sumamos el x puntito y el y puntito cuadrados para obtener la energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética en coordenadas polares tiene esta forma. Nuevamente de la primera forma de las ecuaciones de Euler-Lagrange, donde ahora las coordenadas generalizadas QI son Q1 igual a R y Q2 igual a teta. Ahora la diferencia es que el vector R lo vamos a obtener de aquí sustituyendo X con R coseno y Y con R seno. Por lo tanto, al juntar todo, lo que tendremos será haciendo lo mismo para teta. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. La parte que está entre paréntesis no lo voy a derivar porque en realidad esto es el momento angular en coordenadas polares, solamente que es complicado que lo relacionen porque no lo habían visto anteriormente. Entonces, en principio lo que tendría que hacer es derivar esta expresión respecto de r y respecto de teta, porque recuerden que r depende del tiempo y teta también, y tendría la ecuación diferencial. Solo que en particular este término que está ahí, mr cuadrada teta punto, es el momento angular, el cual lo vamos a obtener a continuación. Que es básicamente el resultado que está acá arriba. Entonces, este resultado que está encerrado es el momento angular en la dirección Z o en K gorro. Y este que está aquí es el momento angular en coordenadas cartesianas y así es como se ve el momento angular en coordenadas cilíndricas. Cuando tengamos la expresión mr cuadrada teta punto, que es la que está aquí, esa simplemente se va a dejar así y se va a identificar como L, donde vamos ahora a saber que L minúscula, escrita en manuscrita, es el momento angular. Hagamos otro ejemplo. Determina el lagrangiano las ecuaciones de movimiento de una cuenta que se desliza por un alambre que rota uniformemente. Inciso A, en un espacio libre de fuerzas, e inciso B, en un campo gravitacional.
Antes de resolver el sistema es muy importante. En mecánica, cuando decimos un espacio libre de fuerzas, lo que significa es que el potencial no existe. Entonces, este es un caso muy idealizado. Y también recuerden que uniformemente también lo que significa es igual a constante, es decir, su velocidad angular es constante. Para poder plantear un lagrangiano correctamente, este siempre lo tenemos que plantear desde las coordenadas. Lo primero que nos debemos de preguntar para obtener lagrangiano es, bueno, ¿qué coordenadas son las coordenadas generalizadas del sistema? Es decir, ¿cuáles son las coordenadas apropiadas para resolver el sistema? Básicamente lo que tenemos aquí es una bolita que se está deslizando y está girando en un plano dos dimensional. Como está girando en dos dimensiones, las coordenadas serían coordenadas polares. Entonces, por lo tanto, en coordenadas polares, nosotros sabemos que x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta, donde teta es la velocidad angular y omega t, donde omega es constante. Eso lo que significa es que si nosotros derivamos a teta, entonces por lo tanto podemos reescribir la posición como de esta forma sabemos que omega es constante. Y hay que hacer lo mismo. Ahora, ya que tenemos las coordenadas, que en este caso van a ser las coordenadas polares, lo siguiente que tenemos que hacer es obtener la energía cinética. Sabemos que la energía cinética en coordenadas cartesianas, ya lo habíamos visto anteriormente, es x punto y punto cuadrado. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es construir la energía cinética. Lo que hay que hacer simplemente es derivar x y y respecto del tiempo como una derivada de producto, elevarlos al cuadrado y sustituirlo en t. Y tenemos la energía cinética. Como quedamos que el problema se inciso A es en un espacio libre de fuerzas, entonces por lo tanto el potencial es igual a cero. Cuando nosotros escribimos el lagrangiano como t menos b, entonces este simplemente toma la forma. Lo siguiente que hay que hacer es obtener las ecuaciones de movimiento. Si se fijan, en este caso solamente hay una coordenada generalizada que sería r puntito. Y aquí está la ecuación de movimiento. Para el inciso B, seguimos teniendo el mismo movimiento, la única diferencia es que ahora sí tenemos un potencial. ¿Cómo construimos el potencial? Bueno, recuerden que el potencial es susceptible a la referencia que nosotros tomemos. El potencial en mecánica siempre es la energía potencial, que es mgh, donde h es la altura. En este caso será, y h será la altura, que recuerden que esta será nuestra h. Por lo tanto, esta h, si nosotros lo construimos, esto de aquí es r, entonces por lo tanto h simplemente es r seno de omega t. Simplemente es Pitágoras. Por lo tanto, el lagrangiano será, y la correspondiente ecuación de Euler-Lagrange será. Y aquí tenemos la correspondiente ecuación de movimiento. Considera el problema del péndulo en el plano. Encuentra la lagrangiana y las ecuaciones de Lagrange, considerando como coordenadas generalizadas, inciso A, el ángulo θ que forma la cuerda con la vertical. Inciso B, el desplazamiento horizontal x de la partícula. Ok, entonces bueno, nuevamente, aquí lo que tenemos que hacer siempre es partir de las coordenadas. Aquí en el inciso A ya nos están diciendo que es el ángulo θ. Recuerden que L, que es la longitud del péndulo, va a ser constante. Entonces, por lo tanto, esa es una constricción. Se me había olvidado mencionar, hay dos formas de atacar la constricción. Una es poniéndole explícitamente en el lagrangiano y otra es, que es más sencilla, básicamente restringiéndola en las ecuaciones, o sea, en las coordenadas.
Entonces, lo que voy a hacer es trabajar la segunda opción. Vamos a meter la constricción explícitamente dentro de las coordenadas. Recuerden que el lagrangiano siempre lo planteamos desde las coordenadas. Como nos están diciendo que es el ángulo θ, eso nos dice que obviamente deben de ser coordenadas deben de ser coordenadas polares. Recordemos que en coordenadas polares x sería r, ahora r sería L, la longitud del péndulo, y sería constante. Por lo tanto, L, si lo descomponemos aquí, este sería el ángulo θ, entonces x sería L seno de θ. Y y simplemente sería L coseno de θ. ¿Ok? Entonces, la única coordenada generalizada sería θ, o sea, θ depende del tiempo. Por lo tanto, x punto es. Y cuando nosotros lo reescribimos en la energía cinética, tenemos que siempre partir de esta energía cinética y sustituirlo explícitamente. Al hacer básicamente el álgebra, lo que obtenemos es, y el correspondiente potencial, que sería mgh, en este caso sería menos mgh, en este caso sería de aquí a aquí, que básicamente sería L coseno de θ. Ahora, le estoy poniendo que el potencial explícitamente es menos porque estoy considerando en la imagen que esta parte de aquí es el B igual a 0. Como la partícula básicamente está abajo del sistema de referencia, entonces por lo tanto el potencial es negativo. Cuando nosotros reescribimos el correspondiente hamiltoniano, pues este simplemente toma la forma, y aquí está explícitamente el lagrangiano, donde solamente tenemos un grado de libertad, por lo tanto solamente hay una coordenada generalizada. Lo voy a hacer más rápido. Bueno, recuerden, lo que tenemos que hacer es introducirlo en las ecuaciones de Euler-Lagrange, donde solamente hay dependencia en θ y θ punto, entonces por lo tanto tendremos donde básicamente esta es la ecuación de un péndulo y omega cuadrada es g sobre L, o omega es la raíz del g sobre L, que es la frecuencia con la cual oscila el péndulo. Para el inciso B hay que considerar la coordenada x como una coordenada generalizada. ¿Cómo hacemos esto? Ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo todo en coordenadas cartesianas. Recordemos que en coordenadas cartesianas x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrada, y en este caso r cuadrada es la longitud del péndulo, que es constante y sería L. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener que, voy a escoger a y. Lo que tengo que hacer ahora es que ya tengo y x simplemente va a seguir siendo x. Por lo tanto, x punto y y punto. Ahora lo único que depende es que y punto depende de x, ¿sí? Entonces en lugar de tener y punto explícitamente, lo voy a derivar, es decir, el y punto va a ser dy en dt, pero el y va a depender de x, es decir, voy a derivar explícitamente a x, ¿sí? Entonces, por lo tanto, voy a terminar también con una ecuación de movimiento, porque si no sería algo contradictorio. Por un lado, en coordenadas polares tienes una ecuación de movimiento, un grado de libertad, y en coordenadas cartesianas tienes dos grados de libertad, dos ecuaciones, no suena lógico. Independientemente del sistema que ustedes elijan, o sea, de las coordenadas generalizadas que ustedes elijan, algo que le tiene que quedar claro es, aquí el movimiento del péndulo solamente es en un plano y la variable dependiente es θ. Es decir, solamente tengo un grado de libertad, por lo tanto solamente hay una ecuación de movimiento. Si ustedes lo resuelven en coordenadas polares, que fue lo que hicimos, tenemos una ecuación de movimiento. Si lo resolvemos en coordenadas cartesianas, también debemos de tener solo una ecuación de movimiento. Aquí en particular, yo despejé y y lo puse en términos de x. Ustedes podrían haber despejado x y ponerlo en términos de y. De todas formas, al final del día, solamente les tiene que quedar una ecuación de movimiento, es decir, una coordenada generalizada. Por lo tanto, cuando escribimos la energía cinética y el correspondiente potencial, en este caso recordemos que sería negativo, entonces lo voy a escribir como mgh y h simplemente va a ser y.
por lo tanto el potencial es. Y finalmente, el correspondiente lagrangiano. Aquí voy a hacer énfasis que me equivoqué. Esta parte de aquí no es raíz, simplemente es un producto. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. No voy a hacer explícitamente aquí las ecuaciones por el álgebra, pero bueno, ya saben a lo que tienen que llegar. Si ustedes simplemente lo que hacen es esta expresión para y, la elevan al cuadrado y la suman con el otro x punto, lo que tienen que llegar es a esta expresión. Y si simplemente restan el L como t menos b, entonces lo que obtienen es el lagrangiano que escribí en rojo. Nuevamente, las ecuaciones de Euler-Lagrange simplemente van a ser, lo cual se deja como un ejercicio para el lector que verifique que esta solución es correcta. Si se fijan la gran diferencia que hay entre esta ecuación diferencial y esta ecuación diferencial, ¿sí? Son dos ecuaciones diferenciales que aparentemente son muy diferentes, pero si ustedes resuelven las ecuaciones diferenciales y plotean, van a ver que el movimiento es exactamente el mismo. Es decir, lo que van a encontrar simplemente es la oscilación.